El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre amado, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo por permitirnos estar de nuevo ante tu presencia. Gracias, amado Dios, porque es la manifestación de tu misericordia sobre nosotros. Eres tú quien está incluso más interesado que nosotros de que podamos venir a tu presencia. En el libro de Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Qué bueno saber, mi Señor, que tú estás a la puerta, que el deseo de tu corazón es poder entrar a nuestras vidas. Pero no lo haces porque eres un caballero y esperas que nosotros podamos tomar esa decisión de invitarte. Y eso es lo que hacemos hoy. Hoy abrimos nuestro corazón y te extendemos la invitación, Señor, para que vengas a nuestras vidas, para que te quedes morando en ellas, mi Dios, porque sin ti nosotros no somos absolutamente nada. Estamos vacíos. Nos sentimos sin sentido en la vida. Ven a nuestras vidas hoy, amado Dios. Escucha la oración y el ruego de tu pueblo, de cada uno de tus hijos. No escondas de nosotros el rostro. Ten misericordia de nuestras vidas, amado Dios. Sabemos que como raza humana hemos hecho cosas que a ti no te agradan. Y hoy estamos sufriendo todas las consecuencias de nuestros actos. Pero tú eres un Dios de misericordia. No te olvides de tu misericordia con nosotros. Extiende tu perdón sobre nuestras vidas. No tengas en cuenta nuestros pecados, amado Dios. No nos reprendas tan fuerte, mi Señor. Ten misericordia de Colombia. Ten misericordia de cada departamento que está siendo azotado por tormentas, por las inclemencias del clima. Trae consuelo y fortaleza a las familias que lo han perdido todo, amado Dios. Hoy oramos por aquellos que tal vez se levantaron en este día sin nada. Que seas tú proveyendo lo que necesitan, amado Dios. Y que nos des las fuerzas suficientes para seguir adelante, porque en nuestras fuerzas no podemos. Ten misericordia de Colombia. Ten misericordia de las naciones de la tierra, amado Dios. Perdona la dureza de nuestros corazones. Perdona, amado Dios, por las veces que hemos cerrado nuestros oídos a la voz, al consejo tuyo, y hemos decidido andar por nuestras propias sendas, dejándote a ti a un lado. El
más interesado en morar en nuestros corazones eres tú. Que hoy tu salvación se extienda sobre las familias y tu misericordia sobre aquellos que tanto lo necesitan, amado Dios. Aquí estamos teniendo la certeza y la convicción que tú nos oyes. Aquí estamos teniendo la certeza y la convicción que cada palabra que tú traes a nuestra vida es una palabra que viene del corazón tuyo para nosotros. Danos la humildad para recibirla con todo el corazón. Danos la sensibilidad espiritual para entender que importante no es quien predica, sino lo que se predica. Y aquí lo que se predica es tu santa y bendita palabra. Que hoy podamos tener la humildad que tuvo aquel centurión para decir: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para sanarme. Una sola palabra tuya bastará para sanar nuestra tierra. Hoy te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, amado. Toma el control de este tiempo, toma el control de nuestras vidas, y que se haga en nosotros tu voluntad, amado Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mis amados, qué privilegio saludarles en esta nueva jornada, dándole gracias a Dios por el milagro de la vida, porque es gracias a su misericordia que hoy podemos ver el rostro un nuevo día. Muchas personas no tienen el privilegio que nosotros hoy tenemos, y por eso damos gracias a Dios con todo el corazón. Le voy a pedir un favor muy especial, y es que disponga su corazón. El Señor dice en su palabra que debemos amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Debemos amarlo con todo el corazón, y el corazón es la mente que piensa, las emociones, es la voluntad, es la conciencia. Que la mente, las emociones, la voluntad y la conciencia estén con Dios en este momento, así que vamos a dejar afuera las preocupaciones, las angustias, y que esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento pueda estar en nosotros, para que hoy podamos entrar en el secreto de Dios, en lo íntimo de Dios, sumergirnos en el río de su Espíritu, para poder comprender esta revelación, amado Dios. Sin tu intervención esta palabra es una palabra muerta. Pero si tú estás en medio de nosotros y bendices, amado Dios, este mensaje, tenemos la plena certeza que tu palabra no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito con el cual es enviada. Añade de tu sangre bendita sobre este mensaje, coloca tu ley en nuestra mente, escríbela en nuestro corazón, y por favor te lo suplicamos, amado Dios, habla, que estamos sedientos de tu palabra, habla, que tu pueblo está dispuesto a escucharte. Gracias, Señor. Amén y amén. Hoy el tema que vamos a estar compartiendo, mis amados, lo hemos titulado La revelación de la cruz. La revelación. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, en el verso 3, dice la palabra del Señor: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Los profetas aparecen en el libro de Hebreos como hombres de fe. Y hoy vamos a mirar la vida de el profeta Isaías. ¿Conoces a gente que declara ser creyente en Cristo, pero que lo niegan con sus acciones? ¿Que son hipócritas? Ese es tal vez el mejor resumen de cómo Isaías vio a la nación de Israel. Israel tenía una apariencia de rectitud, pero solo era una fachada. En el libro de Isaías, el profeta Isaías desafía a Israel a obedecer. Obedecer a Dios con todo su corazón. No solo externamente, sino también en el interior.
El deseo de Isaías era que aquellos que oyeran y leyeran sus palabras fueran convencidos de volverse de su maldad e ir a Dios para el perdón y sanidad. El profeta Isaías fue primeramente llamado a profetizar al reino de Judá. Judá, recordamos, había estado amenazado con destrucción por Asiria y Egipto, pero fue preservado por la misericordia de Dios. Isaías proclamó un mensaje de arrepentimiento del pecado y expectativa de esperanza en el futuro. Al mismo tiempo, Isaías comprende que Dios es un Dios de misericordia, que es un Dios de gracia, que es un Dios de compasión. La nación de Israel y Judá están ciegos y sordos a los mandamientos de Dios. Judá es comparado como una viña que debe ser y será pisoteada, dijo Isaías. Solo por su misericordia y sus promesas a Israel, Dios no permitirá que Israel o Judá sean completamente destruidos. Él traerá sobre ambas restauración, perdón y sanidad. Fue lo que escribió Isaías. Estoy tratando de resumir más de 60 capítulos en este solo tiempo, así que pongan mucha atención. Más que ningún otro libro en el Antiguo Testamento, Isaías se enfoca en la salvación que vendrá a través del Mesías. Este un día regirá con justicia y juicio, decía en su predicación. Miremos Isaías capítulo 32 en el verso 1. Esto decía Isaías 32 verso 1. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Afirma además que el reinado del Mesías traería paz y traería seguridad a Israel. Isaías, miremos el verso 11, verso 6, capítulo 11, verso 6. Dice: morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Dijo también que es a través del Mesías que Israel sería luz para todas las naciones. ¿Dónde quedó registrado eso? En Isaías capítulo 42, en el verso 6. 42, verso 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. El reino del Mesías en la tierra es la meta hacia la cual señala todo el libro de Isaías. Según él, durante el reinado del Mesías, la justicia de Dios sería revelada totalmente al mundo. Pero aquí viene lo bueno. El clímax de su mensaje se produce precisamente cuando escribe el capítulo 53 de su libro. En él predice con tanta exactitud y fidelidad como ningún otro el sufrimiento que soportaría el Mesías con el fin de pagar por nuestros pecados. Ojo, estamos hablando que Isaías predijo la obra de la cruz 700 años antes que Cristo se encarnara y viniera a la tierra. Isaías plasmó en el libro de Isaías capítulo 53 cada detalle de la crucifixión de Jesús, así como otras profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Isaías 53. Para la teología mesiánica judía, no existía la posibilidad de un Mesías agonizante.
de una muerte expiatoria ni de una resurrección. No formaba parte de su concepto, pues ellos creían, para su fatalidad, que podían ganar la salvación por sus propias obras, y rechazaron el Evangelio y rechazaron a Jesús, el Salvador del mundo. Inconcebible para ellos que alguien tan humilde, tan servicial, tan misericordioso, pudiera ser su Mesías tan esperado. Ellos no buscaban un Salvador, creían no necesitarlo, sino que buscaban un político militar, un héroe de capa y espada. La imagen del capítulo 53 del libro de Isaías es conmovedora y profética, y contiene un cuadro completo del Evangelio. Esta experiencia que Isaías plasmó en el capítulo 53 no hubiese sido posible si Isaías, 700 años antes que Jesús viniera a este mundo, no hubiera tenido la revelación de la cruz. Así se llama este mensaje. Miremos Isaías 53 entonces. Usted lo puede estudiar todo, pero me quiero centrar inicialmente en los versos 3 al 7. Mire lo que Isaías escribió. Jesús no había nacido todavía. Él escribió: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dice el verso 4, ciertamente, 700 años antes, ciertamente llevó él, no llevará, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5. 700 años antes Isaías decía del Mesías que vendría: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Verso 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. ¿De quién estaba hablando Isaías? Isaías estaba hablando de Jesús. ¿Cómo pudo hacerlo? 700 años antes. No hubiese sido posible si, repito, él no hubiera tenido la revelación de la cruz. Nosotros necesitamos tener la revelación de la cruz. Miremos algunos datos de la crucifixión que nos ayudan a entender lo vivido por Jesús. La historia registra que los primeros en utilizar la crucifixión fueron los persas, muchos años antes de Cristo. Luego pasó a los griegos, y de los griegos pasó a los cartagineses, y de ellos a los romanos. Esta pena se aplicaba con frecuencia para castigar a los peores malhechores. Estamos hablando de ladrones, violadores, asesinos,
esclavos, traidores, etc. La cruz era símbolo de menosprecio, vergüenza, rechazo y olvido. Cuenta la historia que Alejandro Magno, a quien se le atribuye la conquista del poderoso imperio persa en el año 331 a.C., hizo crucificar en una ocasión, escuche bien, a más de 2.000 personas. Según datos de Flavio Josefo, historiador, afirma que 1.110.000 personas murieron durante el asedio a Jerusalén en el año 70, cuando fue conquistado, de los cuales la mayoría eran judíos. Además, 97.000 fueron capturados y esclavizados. Dicen que hubo una crucifixión masiva. Los sometían a toda clase de martirios. Crucificaban como a 500 personas por día. Se dice que se crucificaron miles y miles de personas. Que faltaron cruces para tantas muertes. En julio del año 64 después de Cristo, se inicia el incendio de Roma y Nerón culpó de este hecho a los cristianos. Nerón condenó a los cristianos o seguidores de Cristo a ser arrojados a las fieras. Los hizo crucificar y los quemó para que sirvieran de antorchas. La muerte por cruz era considerada un descrédito, deshonra, vergüenza y desprecio. Los muertos por la cruz eran expuestos como un espectáculo para que todo el mundo lo viera y se dieran cuenta de lo que les podía pasar si ellos cometían algunos de los delitos que consideraban en la época merecedores de la muerte por cruz. Los escritos que se tienen de la historia respecto a la crucifixión dicen que antes de crucificar al individuo se flagelaban a las personas con un látigo que tenía en sus puntas pequeños trozos de hueso y de metales. Al momento de latigar al individuo, como le pasó a Jesús, que le dieron 39 latigazos, sus carnes eran desgarradas y en algunos casos hasta se exponían sus entrañas. A todo este escarnio se sometió Jesús por ti y por mí. Lo hizo por amor. Y todo eso lo profetizó Isaías con lujo de detalles 700 años antes. Lucas capítulo 13, verso 34, dice... Lucas 13, 34 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Eso exclamaba Jesús. Miremos Juan, capítulo 1, versos 10 y 11. Juan 1, 10 y 11 dice: voy a leer del 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahora sí, verso 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Verso 11. A lo suyo vino,
y los suyos no lo recibieron. Asesinaron a Jesús en la cruz del Calvario. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Por medio de su sufrimiento, Él pagó el castigo que nosotros merecíamos, y se convirtió por nosotros en el último y perfecto sacrificio, Jesús. Vamos al libro de Hebreos 10:10. Mire lo que está escrito acá. Hebreos 10:10. Dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Aunque Él fue sin pecado, Dios dispuso en Él nuestro pecado y nosotros fuimos hechos justicia de Dios en Él. Así lo dice 2 de Corintios capítulo 5 en el verso 21. 2 de Corintios capítulo 5 verso 21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Solo hubo una persona que vivió sin pecado, y ese fue Jesús. Dios hizo que Jesucristo, quien nunca pecó, se hiciera pecado por nosotros. En la cruz Jesucristo tenía que ser el Cordero sin mancha, el sacrificio perfecto. En la cruz seguía siendo sin defecto. Él fue santo en la eternidad antes que fuera humano, luego vivió una vida santa y sigue siendo santo en la eternidad. El profeta Isaías nos presenta a nuestro Salvador con innegable precisión. Como a través de sus heridas, nuestra sanidad fue alcanzada, nuestras iniquidades borradas. Esta aparente contradicción es resuelta en la persona de Jesucristo. En su primera venida, Jesús fue el siervo sufriente de Isaías 53. En su segunda venida, Jesús será el Rey conquistador y soberano, el Príncipe de paz. Miremos Isaías capítulo 9 en el verso 6. Isaías 9:6. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Jesús es el único camino al cielo, mis amados. El único medio para obtener la gracia de Dios. El único camino, la única verdad y la única vida. Así quedó registrado en Juan capítulo 14 en el verso 6. Juan 14:6. Dice aquí: Jesús le dijo, lo dijo Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Usted y yo no podemos ir al Padre si no es a través de Jesucristo. No existe nadie más. Miremos otra cita. Hechos, capítulo 4, en el verso 12. Hechos 4:12. Dice, aquí en la Biblia dice esto: y en ningún otro hay salvación. Ay, pero es que yo creo en otra cosa. Bueno, con todo respeto, usted lo puede hacer, pero no le sirve de nada.
Aquí lo que la Biblia dice es, si en ningún otro hay salvación, el único que puede proporcionar salvación se llama Jesús, nadie más. ¿Qué dice? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Tenemos unos pocos y cortos años en la tierra, mis amados, para venir a Cristo y abrazar la salvación que solo Él ofrece. No hay una segunda oportunidad después de la muerte. Y ahora que estamos tan cerca de la muerte, pandemias, tormentas. Siento que cada día de vida que Dios nos da es una oportunidad. Pero una oportunidad ¿para qué, mis amados? ¿Para seguir en lo mismo de siempre? No, una oportunidad para rectificar nuestro camino. El hijo pródigo dijo un día, ya, está bueno. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre. La gente quiere que todo cambie y que ya llegue la paz y que no haya problemas, pero no quieren volverse a Dios. No quieren. Cada día es una oportunidad. ¿Cómo la estamos aprovechando? ¿Una oportunidad para qué? Para dormir, una oportunidad para pasear, una oportunidad para qué, una oportunidad para volvernos a Él, una oportunidad para conocerle. Nadie puede decir que Dios todos los días no nos está hablando. Nadie puede decir que todos los días su misericordia nos ha extendido sobre nosotros a través de estas enseñanzas. Nadie puede llegar a la presencia de Dios y decir, Señor, es que yo no sabía. No me digas que no sabía, porque todos los días, en verdades eternas, yo te estoy hablando. ¡Hey! Te estoy llamando la atención. No, a mí me gustan predicaciones bonitas, que me hablen solo de prosperidad y de bendición. ¿Y de salvación qué? La eternidad, separados de Dios, es un tiempo demasiado largo. Jesús habló del infierno. Jesús lo dijo. Es real. Ahora, hay algo importante que quiero destacar acá. Y es que el que Isaías haya tenido esta experiencia, no religiosa, sino una experiencia espiritual, tan real con Jesús, en el madero, muchos años antes que este suceso ocurriera, nos enseña que la revelación de la cruz no está limitada por el tiempo, 700 años antes que naciera. Y puede ser 700 años después, 5 años, un día. La cruz y lo que allí ocurrió se encuentra en un presente continuo para todo aquel que desee experimentarla. Recuerdo que el Señor Jesucristo dijo por allá en el libro de Juan, dijo, yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Ojo, Jesús dijo, el que por mí entra. Porque muchas veces nos quedamos fuera de la puerta. Y muchos se han convertido en espectadores de la cruz. Se quedan ahí afuera, observan, oh, qué bonito lo que pasó con Jesús, y ven la pasión de Cristo y lloran, pobrecito lo que vivió Jesús. Pero nunca entran a la cruz. El apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. No dice estuve ni estaré, estoy. Él vivía la crucifixión. Él vivía la experiencia de la cruz todos los días. No podemos ser espectadores de la cruz. Ay, qué bonito lo que Jesús hizo. La única manera de poder tener la revelación de la cruz es entrar. Es estar crucificado juntamente con Él. Y cuando hablo de estar crucificado, hablo de estar crucificado el viejo hombre, la vieja naturaleza. Hablo de entender lo que pasó en la cruz. El tiempo no limita la experiencia de la cruz. 700 años. Isaías lo experimentó. Miremos ahora la experiencia que tuvo David
con la cruz de Cristo muchos años antes que Isaías. Salmos 22.1. Salmos 22.1. Dice el libro de Salmos, capítulo 22, verso 1. Escuche esa voz. Y en la medida en que usted está leyendo esto, usted se va a imaginar. ¿Quién dijo esto? Escuche. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Quién dijo eso? Ya David estaba hablando de esto. Ahora miremos el mismo libro de Salmos, pero vamos a pasar al verso 14. Del verso 14 al verso 18. Mire lo que sigue diciendo David. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Verso 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, decía David. ¡Wow! Lo que Jesús padecería en la cruz del Calvario. Este salmo se nos presenta como el clásico lamento. La pregunta que hace todo aquel que se siente desprotegido y que no encuentra salida a su problema. David pasó por muchas situaciones así. Lo más probable es que escribió estas palabras en alguna de las ocasiones en las que lo perseguían para matarlo. El sentimiento de desprotección es evidente, aunque cabe mencionar que el Señor nunca lo abandonó. Este es un sentimiento típico que las circunstancias hacen sentir en el ser humano. Lo impresionante de esto es que las mismas palabras las expresó el Mesías en el madero. Mateo 27:46. Mateo 27:46. Dice la palabra. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el Salmo 22, David estaba experimentando en carne propia la revelación de la cruz. Ojo, no como un conocimiento. Él estaba viviendo la cruz sin que Jesús hubiese nacido todavía. Ahí es donde está la revolución. La persona que logra experimentar en su vida la revelación de la cruz nunca más será la misma. Porque una cosa es que usted y yo tengamos conocimiento de la palabra de Dios. Y otra cosa muy distinta, que usted tenga la revelación de Dios. Que usted viva en carne propia su experiencia personal con Jesús en la cruz. Era evidente que en ese momento de angustia, David estaba experimentando en carne propia la revelación de la cruz. Él estaba sintiendo lo mismo que Jesús experimentó o experimentaría en el madero. Ese es el llamado de atención que nos hace el apóstol Pedro en el libro de Primera de Pedro. Por favor, tome nota. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12 y 13. Atención a esto, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 y 13. Esto no es conocimiento, esto es revelación, así que dígale, Señor, yo necesito tu revelación para comprender esto. Yo necesito comprender esto. Aquí voy. Primera de Pedro, capítulo 4,
versos del 12 al 13. Aquí dice, tiene un título aquí, Padeciendo como cristianos, tiene el título acá. Y mira lo que dice el apóstol. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. La gente está sorprendida con todas estas tormentas y con toda esta pandemia y con todo lo que pasa en el mundo. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Eso no es extraño. Sino gozaos, dice la Biblia, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Wow. Podemos concluir que el padecimiento es un tema principal en las instrucciones que Dios nos da a través del apóstol Pedro. Y hay dos formas de padecer. Padecer como consecuencia de tus pecados y en donde no hay beneficios, o padecer por causa de Cristo, a eso se está refiriendo el apóstol, y tener varios privilegios al sufrir con Él. Pedro dice que cuando llegue el padecer por Cristo, repito, es el padecer por Cristo, no el padecer porque uno no quiere salir de los pecados, y todo pecado trae consecuencias. La gente dice, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite las tormentas? Si Dios es tan bueno, ¿por qué hay hambre en el mundo? Como si Dios fuera el culpable. No, lo voy a explicar sencillo. Dios dice, yo coloco delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y dice Dios, escoge vida para que vivas. Pero Dios nos dio a nosotros algo que se llama voluntad o libre albedrío. Cada uno puede hacer con su vida lo que le dé la gana. Dios pudo haber hecho computadores y nos hubiese metido un chip y todos obedecíamos al Señor. Pero Él dejó eso a nuestro libre albedrío. O sea, cada uno obedece a Dios porque ama a Dios, porque quiere hacerlo. Dios no puede presionar a nadie para que cambie. Si la persona quiere seguir con su vida, hágale. Pero algo que no podemos olvidar, mis amados, es que tanto la bendición como la maldición son caminos que te llevan a un destino. Y toda acción va a producir una reacción. Y todo acto de nuestra voluntad, muchas veces deliberada y desobediente a Dios, va a traer unas consecuencias a tu vida. Y Dios te ama, claro que te ama. Y te ama tanto que te envía la palabra, te envía a sus siervos para que te hablen. Pero si tú decides ir por el camino equivocado, tú nunca puedes desconocer que van a haber consecuencias de tus actos. Y todo lo que pasa en el mundo es consecuencia de los actos. Pero al final la gente dice, no, es que Dios es malo. ¿Por qué Dios permite tanta maldad? ¿Por qué más bien no decimos? ¿Por qué la gente se apartó de los malos caminos? ¿O de los caminos de Dios, y por qué siguió los malos caminos? El Señor dijo en su palabra, hay caminos que al hombre le parecen que son rectos, pero su final es final de perdición. Cuando el enemigo llegó con argumentos a donde estaba Job, Dios le dijo, porque Satanás le dijo, lo que pasa es que tú lo has acercado a él, y Dios siempre nos protege, nos guarda. Pero había un argumento en la vida de Job, era su temor. Y por ahí entró el enemigo y Dios dice, ok, dale, pero no acabes con su vida. ¿Fue Dios malos con Job? No, había un argumento, había una puerta abierta. Si tú tienes puertas abiertas, si tú tienes argumentos, Dios te ama mucho, pero Él no puede hacer nada. Hasta que tú no te arrepientas y te vuelvas de tu mal camino. ¿Dios es malo? No, Él es generoso, Él es bueno y todo lo que nos habla. Cuando llegue el padecer por Cristo, no debemos sorprendernos por eso. En otras palabras, eso es algo normal. Porque todos los verdaderos cristianos o seguidores de Cristo, de una u otra forma, padecen.
Jesús dijo, en el mundo recibiréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es una mentira que nos han vendido, que si nosotros venimos a Cristo y venimos a Dios, todos los problemas se resuelven. Esa es una predicación que es falsa, es amañada. Jesús nunca dijo que si uno venía a sus caminos todos los problemas se acababan, no. Él dijo, en el mundo recibiréis aflicción. Y esa es una promesa. Vamos a pasar por pruebas. Vamos a pasar por adversidades. Vamos a pasar por momentos difíciles como los que estamos viviendo. Pero Él dijo, confíen porque yo he vencido el mundo. Todos padecen por causa de creer en Jesús y creer en su palabra. No debemos olvidar que somos blanco del enemigo. Ay, yo no sé si Dios está conmigo porque yo estoy pasando por tantas pruebas. Todos pasamos por pruebas. Cuando pases por las aguas no te anegarán y por el fuego la llama no arderá en ti. Pero dice cuando pases, o sea, vas a pasar. Aunque ciertamente el padecer o sufrir no es algo que se disfruta. Cuando padecemos injustamente por ser hijos de Dios, Dios nos dice en estos versículos que nos gocemos, no que nos quejemos, no que reneguemos o que nos amarguemos. Gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. Gozaos. ¿Por qué me debo gozar en medio de la prueba? ¿Acaso usted no sabe lo doloroso que para mí ha sido la prueba que estoy viviendo? ¿Cómo usted me dice que yo me goce si mi hijo se murió? ¿Cómo usted me dice que yo me goce si el médico dijo que estoy enfermo y que me voy a morir? Gozaos. ¿Por qué? Porque tenemos varios privilegios cuando eso pasa, que son los siguientes. Número 1, aquí dice, verso 13, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y aquí viene la revelación de la cruz. Muchos son los que quieren las bendiciones de Cristo, pero muy pocos los que quieren participar de sus padecimientos. ¡Wow! Si no gozaos, ¿por qué debes gozarte en medio de tu prueba? Porque tú estás siendo participante de los padecimientos de Cristo. Como Jesús padeció injustamente cuando estuvo aquí en la tierra. Asimismo, cuando nosotros padecemos injustamente por ser cristianos, nos parecemos a Él. Cada vez que injustamente estemos padeciendo, debemos recordar que Cristo padeció lo mismo. Eso debe darnos la fuerza suficiente para continuar, para seguir adelante sin desmayar, como Jesús lo hizo. Eso es revelación de la cruz. ¿Por qué debemos gozarnos en nuestros padecimientos? Porque Dios en su infinita misericordia nos concede el honor de experimentar en carne propia tan solo un poco de lo que su Hijo padeció por amor a nosotros, para que valoremos su sacrificio. Fue lo que experimentó David, y por eso era tan apasionado por Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa fue la experiencia que tuvo Isaías. Cada vez que estemos enfrentando una situación difícil, debemos meditar en lo siguiente. ¿Cuál es su situación difícil? No tengo plata. ¿Cuál es su situación difícil ahora, en este instante? Cada vez que tú tengas una situación difícil, debes meditar en lo siguiente. Eso me ha servido mucho. Si el problema que estoy padeciendo ahora para mí ha sido supremamente doloroso, ¿cómo pudo haber sido lo que Jesús tuvo que soportar por mis pecados, por mis errores, por mis equivocaciones? No las de Él, porque Él nunca cometió pecado.
Eso es revelación de la cruz. El poder de la cruz está en el hecho de que cada detalle de ese momento que Jesús sufrió tiene significación dinámica para nosotros en cada aspecto de nuestra necesidad. Lo segundo, dice aquí el texto, para que en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Lo repito, si no gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Claro, cuando tú padeces y dices, si esto que yo estoy viviendo me duele tanto, ¿cómo pudo haber sido lo que Jesucristo padeció por amor a mí? Eso debe traer gozo a tu corazón y decir, wow, yo me quería morir porque no podía pagar el arriendo, y cuando mis ojos son abiertos y la gloria de Dios me es revelada y veo a Cristo muriendo y padeciendo por mí, ¿quién dijo que ese problema me va a detener? Por eso decía el apóstol Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni la persecución, ni la muerte, nada me podrá separar del amor de Cristo. Es que me amó tanto que nada de lo que yo viva me va a hacer detener. Eso es revelación de la cruz. Pero hay tanta gente que tienen un problema y se quieren morir. Ya no quieren seguir avanzando, empiezan a criticar a Dios, a quejarse. Y Señor, ¿por qué mi hogar? ¿Y por qué mis finanzas? ¿Y tú por qué no haces? Necesitas padecer juntamente con Cristo. Necesitas en un acto de fe experimentar un poco de lo que Jesús por amor a ti vivió. Si eso no es motivación para que tú sigas adelante, entonces ni si Dios te baja todas las bendiciones del cielo, tú estarás contento. Nuestra motivación no es lo que Dios nos dé, es lo que Él ya nos dio en la cruz del Calvario. Esa es mi fuerza para seguir adelante. La persona a la que la gloria de Dios le ha sido revelada, o la persona a la que la cruz le ha sido revelada, frente a un padecimiento no se queja, se goza con gran alegría, porque sabe que lo que ahora está padeciendo no es nada comparado con lo que Jesús, por amor a nosotros, padeció en el madero. Es que mi cuerpo me duele por la enfermedad que tengo. Me tienen que inyectar insulina. Nada de eso, aunque doloroso, y quiero que me entiendan, no estoy menospreciando su sufrimiento. Nada de eso es comparado con los 39 latigazos que le dieron a Jesús con el látigo romano, donde cada vez que le daban un latigazo arrancaban su carne, y él como oveja no abrió su boca y fue llevado al matadero. Entrad por sus puertas con acciones de gracias. Él es la puerta. Esto es lo que nos permite a nosotros gozarnos en medio de la aflicción. Usted me ve hablando acá y dice, lo que pasa es que como usted no tiene problemas, si yo le cuento mis problemas, usted se pone a llorar. Y no quiero que llore, por eso no le cuento mis problemas. Pero a pesar de problemas, a pesar de adversidades, yo digo, nada de lo que yo he vivido es comparado con lo que mi Jesús padeció por mí, por amor. Y si Él siguió adelante y no renunció a salvarme, ¿por qué yo me voy a detener porque no tengo un empleo? Necesitamos la revelación de la cruz. El mundo necesita la revelación de la cruz. De lo contrario, nos volvemos en casa recompensas y buscamos a Dios simplemente para que nos dé cosas. Oh Señor, dame. Eso no es revelación de la cruz. Tener una experiencia espiritual con Jesús es más allá que pedir cosas. Por eso los hombres de fe van adelante.
Oh, perdió 10 hijos, voy adelante. Oh, perdió todas sus posesiones, voy adelante, porque sé en quién he creído. Abraham, dame a tu hijo, sacrifícamelo. Amén, Señor, aquí lo tienes. Y levantó su mano. Y el Señor le dice, no lo haga, veo que me amas. Eso es revelación de la cruz. Cuando yo escucho personas que uno les predica el mensaje y al rato sale, ay, es que yo estoy mal. Es que la situación, no tengo un empleo. Es que ya yo me quiero morir porque tengo un problema. ¡Por Dios! Eso no es nada comparado con lo que Jesús padeció. Termino con esto. Jesús padeció el sufrimiento para que usted y yo no tuviéramos que soportar las consecuencias de nuestros padecimientos. Hay más. Hay más. Usted está diciendo, lo que pasa es que usted no sabe el dolor que produce una traición. Usted no sabe el dolor que produce una infidelidad. Yo tal vez no sepa, pero Jesús sí sabe. Uno de sus discípulos, el que manejaba la bolsa de las ofrendas llamada Judas, lo vendió por 30 monedas. Pedro, en 3 veces, lo negó. Jesús sabe lo que es la traición. Jesús por sus propios discípulos fue traicionado. ¿Por qué Él fue traicionado? Para que no sufriéramos la consecuencia de la traición. Cuando usted vive una traición dolorosa, entonces usted se acuerda, mi Jesús también fue traicionado. Y a pesar de todo, Él pudo perdonar y Él siguió adelante. Yo debo hacer lo mismo. Sus manos y sus pies fueron clavados para que los suyos y los míos fueran liberados. Su costado con la lanza fue traspasado para que nuestros corazones fueran sanados. Su espalda con el látigo de Roma fue flagelada para que nuestras enfermedades fueran curadas. Con una corona de espinas su cabeza fue horadada para que usted y yo fuéramos prosperados. Ahora sí termino con esto. Jesús, el único que podía juzgarnos, prefirió morir antes que condenarnos. Mi amado, se lo digo con toda sinceridad en mi corazón, si para usted eso no es suficiente, nada será suficiente, ni si Dios le baja el cielo con todas las bendiciones. Eso es revelación de la cruz. A eso se refirió Jesús cuando dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Hoy la gente está detrás de las añadiduras. Después de lo que Jesús hizo, lo demás es ganancia, mis amados. Y eso tienes que entenderlo. Y eso tiene que traer paz a tu corazón. Y eso tiene que quitar de tu vida ese peso de angustia, de preocupación. La Biblia dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Necesitas la revelación de la cruz. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra ungida por el poder de tu Espíritu. Estoy plenamente convencido que esta palabra ha caído en buena tierra y que dará frutos abundantes al 100%. Creo que es lo que nos faltaba, tener la revelación de la cruz. Si tu muerte en la cruz del Calvario no es motivo suficiente para vivir en plenitud, para tener paz, para tener gozo, ¿qué podrá traer paz y gozo a nuestro corazón? Nada. Porque a veces somos como cisternas rotas. Nada nos sacia. Queremos más. Y hoy era una casa
Un apartamento, mañana es una casa. Hoy un carro, mañana una camioneta. Hoy restaura mi hogar, mañana es otra cosa. Y nada nos sacia. Mas cuando entendemos, mas cuando tenemos la revelación de la cruz y comprendemos tu obra redentora en la cruz del Calvario en favor de nosotros, lo demás es ganancia. Yo lo único que necesito es eso. Habla con Dios ahí donde está y dile: Señor, yo quiero tener la revelación de la cruz. Yo quiero entender qué fue lo que pasó en ese madero. Yo quiero tener la plena convicción que cada uno de tus padecimientos, que cada uno de los derramamientos de tu sangre tenía como finalidad salvarme, justificarme, sanarme. Gracias por tu sangre, Jesús. En este día tal vez venía con muchas angustias, pero ahora que la revelación o que la cruz me ha sido revelada, entiendo que nada de lo que yo pueda padecer es superior a lo que tú viviste. Y tú nos demostraste que sí podemos sobreponernos de todas estas adversidades. Es doloroso lo que te está pasando, el Señor lo sabe, el Señor lo entiende, Él te comprende. Alguien dijo: lo que sujetó a Jesús en el madero no fueron los clavos, fue su amor por ti y por mí. No fueron los romanos los que crucificaron a Jesús, fueron tus pecados y los míos. Él lo hizo. Que esa sea la única motivación de nuestra alabanza, de nuestra búsqueda, de nuestra comunión contigo, de nuestra entrega a ti, lo que ya hiciste. A partir de este día, amado, te voy a amar, te voy a seguir. No por lo que me des, sino por lo que ya me diste en la cruz del Calvario. Para mí eso es más que suficiente. Por eso en medio de la prueba me voy a gozar. Ya no voy a estar más triste, ya no voy a estar más preocupado. El enemigo me tenía confundido, pero hoy me libero en el nombre poderoso de Jesús. La sangre de Jesús está sobre mi vida y se van los temores, se van las angustias, porque aquel que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y si no me las da, igual yo le sigo adorando, fue lo que dijo Daniel. Si ese Dios no me defiende, igual yo no me voy a postrar delante de esa estatua. Eso se llama revelación de la cruz, eso se llama confianza en Dios, y es lo que queremos hoy. Gracias, amado, satúranos de esa confianza, que esa revelación tuya, Señor, pueda ser grabada en nuestros corazones y que jamás se nos olvide esta enseñanza. Te alabamos y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Alabado sea su nombre. Eso es fe. Las personas de fe tienen problemas, claro, todos los días yo tengo problemas. Pero a mí no me define un problema. A mí me define Dios. A mí me define la obra de la cruz. Por eso dice el Salmo 104: entrad por sus puertas con acción de gracias. ¿Cómo así? Claro, Él es la puerta. Y cada vez que tú vas a la mañana o en oración y tú te encuentras con esa puerta, ¿qué ves en la puerta? Yo veo la puerta. ¿Y qué es la puerta? Veo a Jesús. ¿Y qué veo? Veo que tiene una corona de espinas. Veo que sus manos están clavadas, sus pies también, su cuerpo totalmente lacerado. Y entonces entiendo que todo lo hizo por amor, y todo el problema que yo traía desaparece. Y es ahí donde empieza a brotar la adoración, la alabanza, y puedo entrar con acciones de gracias todos los días por su presencia. Alabado sea su nombre. Esto no es conocimiento, mis amados. Esto es revelación. Muchas bendiciones. No olviden todas las enseñanzas que ustedes deseen profundizar, compartir con su familia, estudiar, capacitarse, prepararse, las encuentran en nuestro canal de YouTube. Ahí se suscribe a ese canal, invite a sus amigos, dígale: suscríbase a este canal que es de edificación. Y cuando usted necesite ser edificado, vaya ahí y disfrute de todo ese contenido completamente gratis. Un abrazo fuerte y deseo de todo corazón que hoy la bendición de Dios les acompañe siempre. El Señor va delante de ustedes. Dios les bendiga. Este programa fue presentado con el patrocinio de